certificado de sello digital tiene una vigencia. Si esa vigencia pues llega a caducar, el efecto de renovarla hoy con el problema que tiene la autoridad en cuanto a las citas, pues se nos convierte en un problema y en un problema severo porque pues nos quitan el oxígeno, nos quitan la circulación, la respiración, y el contribuyente se ve en el problema de no poder emitir documentos fiscales para efecto de realizar sus actividades ordinarias. Entonces, veamos aquí la importancia que debemos tener en el cuidado preventivo en cuanto a que debemos llevar bien esas cuentas para que ese sello digital pues no se caduque y sea renovado de manera electrónica y tengamos vigente la actividad, la expedición de documentos digitales que nos permitan seguir realizando la actividad a la cual nos dedicamos. Entonces, agradezco bueno, pues todos los saludos que nos mandaron por allí de varias partes de la República. Y bueno, vámonos al tema. Vamos a ver algún recordatorio de lo que se considera estos documentos digitales y qué es lo que le da validez a ese documento digital, y eso lo establece el artículo 17D del Código Fiscal de la Federación, que señala que cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, estos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor. Debemos recordar que la firma autógrafa pues era el elemento fundamental de un documento que le daba validez a la certificación, a la validez, al contenido de ese documento. La firma autógrafa por muchos años fue el elemento válido del documento que estábamos firmando, ¿verdad? Pero a raíz de que la era electrónica empezó ya hace algunos años a hacer presencia en todo lo que es la actividad económica del contribuyente, pues la autoridad emitió esta serie de normas y reglas que a través de lo que es los sellos digitales ahora conformarían lo que es la firma electrónica avanzada, y una firma electrónica que debe tener que tiene una regulación y que debe tener una autorización por parte de la autoridad. Entonces, para efecto de estos documentos digitales se deberá contar con un certificado que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, que debe ser expedido por el Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de personas morales, así como de los sellos digitales que prevé el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que habla precisamente de los requisitos de los documentos digitales, y que en este caso el prestador de servicios de certificados deberá ser autorizado por el Banco de México cuando se trate de personas físicas. Entonces veamos cómo estos certificados que van a validar ese vínculo entre el que firma y entre los datos de creación de la firma electrónica avanzada, que esta firma electrónica deberá tener una autorización por parte de la autoridad, que en este caso es el Servicio de Administración Tributaria. En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada deberá estar amparada por un certificado vigente, que es el que sustituye ahora a lo que hacíamos como firma autógrafa. Y esta firma electrónica es la que garantiza que el documento sea totalmente íntegro y que adicionalmente produzca los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos que se firman de manera autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.
Entonces, a través del tiempo se tuvieron que hacer las modificaciones a las diversas leyes, entre ellas al Código de Comercio, para que fueran válidos ya los documentos que estén firmados de manera electrónica y que esos documentos tengan como elemento fundamental de validez los certificados que emite, que autoriza la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, estos documentos digitales tendrán que ser autorizados y validados por el Servicio de Administración Tributaria. Ahora, debemos también dar el repaso y comentar qué es lo que se entiende por un documento digital. Y la misma ley, en el artículo 17D del Código, define como todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Entonces veamos cómo el mundo de la era tecnológica hoy en día ya está totalmente inmerso en todo lo que es la normatividad jurídica, legal, fiscal, para efecto de que se le dé la plena certeza y la validez a ese vínculo que se establece entre la persona física o moral, en el caso de la moral, a través de la representación legal, de los que firman precisamente esas operaciones comerciales a las cuales se les da plena validez a través de este documento digital que está plenamente validado y autorizado por parte del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, veamos. El artículo 17 del Código Fiscal de la Federación también nos señala el aspecto del sello digital y nos define que el sello digital es el mensaje electrónico que acredita que un documento digital fue recibido por la autoridad correspondiente y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. Entonces veamos cómo, si lo planteamos desde una manera como tradicionalmente lo llevábamos a cabo, cualquier documento que nosotros presentábamos a la autoridad, lo que le daba validez, pues era ese sello que en un momento dado llegó a ser de manera, pues ya en sus primeros inicios, de un sello normal, sello de agua, y posteriormente a través de ya un sello que lo validaba los equipos electrónicos de la autoridad. Hoy ese sello digital que ya previamente ha sido tramitado, ya sea por personas físicas, por personas morales, a través de su representante legal, y que ha sido plenamente autentificado por los medios de seguridad que establece la autoridad. Bueno, ese sello digital es el mensaje electrónico que nos permite validar, nos permite comprobar, nos permite asegurar que el documento que hemos presentado a una autoridad, pues tiene plenamente validez. Y en ese sello se emite la fecha, la hora y el día en el cual la fecha y hora en la cual se está presentando o enviando, porque ahora es una serie de documentos digitales, la fecha de envío, que es la que permite que ese sello digital tenga precisamente los elementos de validez en cuanto a la presentación en el tiempo. Este sello digital es el que identifica a la dependencia que recibió el documento y se presumirá que es cierto, salvo prueba en contrario, que el documento digital haya sido recibido en la hora y fecha en que se consigne en el acuse de recibo mencionado. Entonces veamos cómo se convierte en un elemento fundamental de la expedición de documentos que realizamos en toda actividad
económica o de prestación de servicios, porque sin ese sello de certificado de validez que la autoridad previamente ha autentificado, pues entonces estaremos en serios problemas porque no habrá modo, no habrá forma de comprobar desde el punto de vista de lo que nos exige la autoridad en cuanto a ingresos y deducciones, en cuanto al tema que nos ocupa, pues no habrá forma de comprobar la legalidad, la formalidad de estas operaciones que realizamos de manera ordinaria. De ahí que cobre, decía yo al principio, que la parte que debemos ir cuidando es el que el contribuyente hoy en día tendremos que convertirnos en previsores de las situaciones que puedan, contingencias que puedan surgir a través de las operaciones y las actividades que realiza el mismo contribuyente, ¿no? Entonces, para ello existen dos artículos, el 17H, el 17H bis, en el cual, bueno, nos habla el primer artículo de qué es lo que pasa con la cancelación, con la revocación de los certificados de sellos digitales. Nos habla de un número de supuestos, de actos jurídicos en los cuales si el supuesto se da, pues la autoridad procederá ya sea a la cancelación o a la revocación previa, derecho de audiencia de parte del contribuyente, en el sentido de que aclare el por qué le están cancelando o suspendiendo, revocando el certificado de sello digital. Y el 17H bis nos habla de los casos en los cuales existe una restricción por parte de la autoridad cuando observa ciertos supuestos o actos jurídicos que el contribuyente en un momento determinado tendrá que disuadir, de comprobar que no está en el supuesto o acto jurídico que señala la autoridad y que para ello existe un procedimiento que cambia en cuanto al tiempo en materia de lo que es la reforma para el 2021. Entonces, vamos a revisar estos casos del 17H, del 17H bis, y en los cuales, bueno, pues son algunos artículos que señalaré, algunos párrafos de los artículos que son adecuaciones únicamente a la redacción, pero algunos sí son que tienen que ver en cuanto al tiempo que tenemos para presentar una solicitud ante la autoridad cuando nos vemos en el caso de una restricción de certificados de sello digital. Cuando revisemos cada una de estas fracciones, pues vamos a ir comentando que todo, aun cuando no es parte de la reforma del 2021, vemos cómo la autoridad va mucho por la evasión fiscal en cuanto a los documentos apócrifos, los famosos el EFOS, los EDOS, aquellos que deducen operaciones simuladas, y también en aquellos casos en que se disminuyen pérdidas fiscales que no son debidamente fundadas. Entonces, va la autoridad en materia ya desde hace lo que es esta presente administración, que llevamos para el tercer año, pues la tendencia es hacia una fiscalización más rigurosa, y veamos cómo el certificado de sello digital es un elemento fundamental, que ahí es donde cortan si el certificado de sello digital es revocado, es cancelado o es restringido. En el caso de la restricción, que es una forma que surge en el año 2020, porque únicamente anteriormente existía lo que era la cancelación y la revocación, o la revocación,
y a partir del año 2020